Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, muchachos? Yo aquí sacándolas del bochinche. De las conductas de exceso. Ok, échame ese cuento. Bueno, son comportamientos que son de alta frecuencia, que tienen gratificación inmediata y que por lo general no son saludables o tienen mucho riesgo. Por ejemplo, esas personas que se lanzan en parapente, hay un riesgo de que una corriente te lleve contra una roca y bueno, ahí tú sabes, el accidente. Pero es un riesgo que la persona quiere experimentar para elevar esa emoción de la vida, ¿no? Entonces también puede haber algo por allí que sea disfuncional o algo que le hace falta y quiere llenar ese vacío, ¿no? Eh, las, las conductas en ejercicio que ahorita se ven con mayor frecuencia son las pantallas, para todos, para los niños, para los adolescentes y para los adultos. Porque entonces se ha creado una dependencia al dispositivo que nadie sale sin uno, ¿no? Y si nos vamos 30 años hacia atrás, uno salía sin ningún dispositivo y no pasaba nada. Pero ahora... Televisión y de broma. Ajá, televisión y de broma y nunca Y te la pasó radio, nada. con la Entonces, música. cuando yo pregunto por qué no puede dejar el dispositivo, no, ¿y cómo me comunico? Y yo, ¿y cómo nos comunicábamos antes? O sea, no necesariamente te va a ocurrir una tragedia porque salgas a la panadería sin el celular. ¿No? O sea, algo tan sencillo como cargar un aparatico, ¿no? ¿Qué pasa con las pantallas? Pues que crean la gratificación inmediata de la dopamina rápida, pero no es una dopamina que sea gratificante a largo plazo, porque en la medida en que yo dejo el celular, pues creo una adicción a él. Y es una adicción como la adicción a las drogas. Si te lo quitan, haces un síndrome de abstinencia. Y no estás consumiendo nada, estás consumiendo visualmente. Entonces el síndrome de abstinencia aparece no nada más con las drogas que se ingieren, sino también con las conductas que adquieres. Entonces, ¿qué es lo que más nos lleva? Que hemos tenido un incremento en niños con ansiedad, en niños con depresiones crónicas, en niños con episodios psicóticos, y es por el uso excesivo de pantallas. ¿Okay? Y cuando colocamos límites, entonces empieza el síndrome de abstinencia. ¿A quién tenemos que educar allí? A los padres. Entonces, ¿por qué? Porque sí, ser un buen padre es colocar límites, pero también es reconocer las cosas buenas que hace el muchacho. También es enseñarlo a manejar bicicleta, que es difícil, que es fastidioso, que se cae y tú dices, ¿hasta cuándo el muchachito se me va a caer de la bicicleta? Sí, hay que ser pacientes, hay que tener paciencia y tiempo de calidad con el muchacho. Puede ser también leer un cuento con él y analizar el final del cuento. Es establecer límites asertivos con los muchachos. Como papá, yo no quiero ser el malo, eres el padre, no el amigo. Necesito que hagas el papel de padre. El padre tiene momentos buenos, agradables y chéveres, pero también tienes que colocar límites. Y el hecho de que estés separado de la esposa no significa que perdiste esa capacidad de poner límites. Puedes poner límites aunque no vivas con él. Y que algunas veces vas a ser el malo, el niño necesita que seas el malo entre comillas. Porque si poner límites y hacer un encuadre para que el muchacho no se te disperse, entonces hay que hacerlo. Eso no lo entiende la gente. Entonces hay que hacer una consulta para explicarles a los papás cómo es el encuadre de una familia. ¿Ok? Aunque no vivan juntos. Cuando viven juntos es más fácil, pero cuando no viven juntos vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, por ejemplo, es que segura que la señora ya me dijo mentiras otra vez. No, no digas eso delante del niño, eso lo podemos hacer en una sesión aparte. Sí. No llames a la mamá mentirosa porque entonces ella va a perder su autoridad con el niño. Entonces hay cosas que se pueden decir delante del niño y otras cosas que se tienen que trabajar aparte, ¿no? Entonces, cuidado con el léxico, porque todo hiere a los muchachos. Es que él era muy pequeño cuando nos separamos, pero sí tenía capacidad de entender, porque esta depresión que tiene el muchachito no es de ahorita, es de mucho tiempo atrás. Y precisamente eso, o sea, respetar la capacidad que él tiene para procesar lo que está sucediendo. Porque ahorita, con el tema de la educación, no recuerdo cómo se llama, esa educación no es permisiva, se entrega el respeto, no recuerdo cuál es el nombre, pero confundimos
el tema de que el niño tiene un procesamiento cognitivo de la información distinto y emocional distinto con lo que nosotros podemos estar experimentando. Entonces compartimos datos que no son necesarios compartir, como está diciendo Mal. O sea, yo no necesito decirle al niño que estamos pasando por un proceso económico difícil y que por eso yo no le puedo comprar el juguete o no le puedo comprar el helado. Eso tengo que reservármelo yo y tengo que manejarlo yo, que soy el adulto que tengo la capacidad para manejar mi frustración. Pero el niño no necesita lidiar con esas cosas. ¿Por qué? Porque eso lo puede llevar más adelante a una conducta de un exceso o que puede ser o algo conductual o algo relacional. O sea, yo necesito proteger, cubrir a los demás. ¿Por qué? Porque mi papá no podía cubrirme a lo mejor como yo necesitaba. O yo no puedo cubrir a nadie más porque yo necesito protegerme yo porque mis padres no pudieron. Entonces yo necesito, sobre todas las cosas, proteger mi yo. Entonces eso más adelante puede estar expresado en conductas, pero sobre todo en deficiencias, en cómo la persona vive el mundo. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba niño, mi mamá estaba muy triste porque peleó con papá y ahora tengo que lidiar con eso. Entonces, ¿cómo lidio con eso teniendo 6 años? Papá es el malo. Entonces, yo también soy hombre, todos los hombres son malos. Correcto. Por lo tanto, yo soy malo también. Es una lógica que tú dices, pero esto es ilógico. Sí, pero ese es el razonamiento, lo tenemos los adultos. Los niños no, para los niños hay otro tipo de pensamiento. Y si quieren indagar ahí, léanse a Piaget. Pero hay otro tipo de pensamiento. Entonces, la abstracción o el simbolismo, desde la metáfora que nosotros podemos tener, o el razonamiento de que estamos pasando por un momento difícil, ellos van a buscar resolverlo y no van a poder. Y eso va a generar un estilo de pensamiento que se va a mantener en el tiempo. Por eso es importante cuidar eso en los niños. Esto es un regaño de mi parte, pero sí, es necesario cuidar eso. ¿Qué piensas? Sí, en los niños es fundamental crear límites que sean sanos, saludables para ellos, acorde a su capacidad cognitiva y a su edad, a su grupo etario. Específicamente porque ellos, así como lo explican, más adelante van a ser unos adultos que tal vez van a ver esas expresiones de los padres como una carencia y esa carencia constante que es simbólica lo van a vivir después en exceso y esos excesos van a producir lo que serían como las adicciones. Y eso, según la Organización Mundial para la Salud, la adicción es como una enfermedad física, así ellos lo nombran, y psicoemocional, que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación, dependiendo, ¿no? Entonces se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas en los que se involucran factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales. Entonces, bueno, ahí entra como un conjunto de todos estos elementos que acabo de nombrar y esas adicciones pueden modificar con el transcurrir del tiempo la estructura cerebral de una persona. ¿En qué sentido? Bueno, que se modifica. Entonces esa adicción pasa a ser como que, bueno, si no tengo eso, no puedo ser feliz. Puede ser sustancia, puede ser un espacio, puede ser relaciones inclusive, las relaciones tóxicas, que está muy común ahora ese término, o el tema de las pantallas, o el tema de sustancias, que no solamente pueden ser drogas, pueden ser inclusive el azúcar. Entonces, cuando se crea esa adicción, porque generamos esa dopamina instantánea, que nos genera un estado de bienestar aparentemente, pero en el fondo quizás lo que hay es como esa incapacidad de estar con uno mismo, de estar conmigo mismo a solas, en mi propio tiempo, en mi propio espacio, darme o permitirme la capacidad de aburrirme para ser creativo. Entonces, nos ocupamos demasiado en cosas externas
el trabajo, los estudios, actividades fuera de nuestro entorno, de lo que es el hogar, el refugio, y entonces no nos permitimos ese espacio con nosotros mismos y obviamente con nuestros seres más pequeños, los peques de la casa, y cómo le vamos a dar algo que simplemente no tenemos, carecemos de ello. La importancia de las adicciones tal vez no sea de qué somos adictos, sino por qué y para qué somos adictos. A las pantallas, por qué somos adictos a las sustancias, por qué somos adictos a las relaciones que no son sanas. ¿Qué pasa allí? Debe existir una carencia emocional, tal vez biológica, tal vez psicológica, y entonces desde allí buscamos cómo llenar ese vacío existencial que hoy en día aparece, estar como más fuerte, como más arraigado, algo que desde hace muchísimos años, muchísimas décadas, siempre se ha planteado, inclusive en las mismas escrituras, ¿no? Hay que buscar un espacio para uno mismo y desde allí sanar las cosas que nos duelen sentir, vivirlas, expresarlas. Entonces, bueno, esa parte de la adicción, esa dependencia que tenemos, a por qué y para qué la tenemos. Sí, pues ahí hablaríamos de las heridas emocionales, una herida de abandono, una herida de rechazo, me generan ese tipo de conductas, sobre todo esas dos, son como las dos principales que están allí, que pues dada por la dinámica familiar y porque en esta época actual vivimos en una prisa constante. Sí. Todo el tiempo estamos apurados, vamos, apúrate rápido, haz esto. Pocas veces nos detenemos a decir cómo fue mi día hoy. ¿Okay? Pocas veces nos detenemos a preguntarle a los hijos, ¿qué tal te fue hoy? Porque no hay tiempo. Sí. ¿Okay? Y ese no tiempo nos genera estar en un estrés constante, en un cortisol elevado constante, y eso a la vez genera que tienes una emoción alterada. ¿Okay? Tu emoción está alterada porque cualquier cosa te detona, cualquier cosa te dispara. Sobre todo si quieres mantener el control de una situación o de un grupo y el control se te sale de las manos, que es lo que generalmente sucede, ahí ocurren las explosiones emocionales. Y entonces el caos reina, ¿no? Entonces, el sentarte y preguntarte y ralentizarte, decirte, ¿qué hice hoy en mi día? ¿Cuántas pausas hice? ¿Cuánta introspección hice? ¿Qué dije que hice? ¿En qué me equivoqué? ¿Cuándo me enojé? El sentir. Estamos dejando de sentir para ser autómatas porque sentir duele. Entonces, una conducta en exceso es no permitirse el sentir. Mira, me metí aquí a jugar algo. Hay un libro que es de un autor que se llama Byung-Chul Han, es un coreano estadounidense, coreano inglés, algo así. Que él tiene un libro, tiene varios libros. Hay uno que se llama La Sociedad del Cansancio, que es más o menos, le explica por qué la sociedad occidental vive como vive y se presentan los problemas que presentamos, tanto occidental de Latinoamérica, Estados Unidos, como ciertas partes de Europa incluso, como Occidente o como el viejo Occidente. Y aquí hay una frase que este libro lo escribió, fue publicado en el 19, en el 17, un poquito antes del COVID, y luego publicó otros libros, pero que él dice que a pesar del miedo que tenemos, a pesar del miedo generalizado a una epidemia de influenza, no estamos en una era viral, lo hemos dejado atrás. O sea, antes de eso estaba el tema de lo trending, o lo viral, ¿sí? La viralización de las redes. ¿Sí? Entonces es como una paradoja que ya hemos entrado de la viralización de las redes a algo viral realmente que se puede matarnos. Tanto como nos están matando las redes. Porque el tema, tú comenzaste precisamente por allí, de las conductas extremas o de los comportamientos que me llevan a hacer, sí, a presentar conductas de excesos no referente a la sustancia,
sino, vamos a buscar lo que yo lo De tenía por riesgo, o aquí, sea. sino Sí, conductas de riesgo, Conducta. exacto. Ujú. Está de primero, pero yo no lo veo. que siempre han existido, Sí, pero que exacto. últimamente están tomando mayor relevancia. Claro, porque se están volviendo como una mezcla, un cóctel entre dos, que uno son los retos virales, Eso, los retos. que, o sea, bueno, para ganar followers, para ganar Mm. seguidores, para ganar me gusta, lo cual me genera dinero, me genera una ganancia también, pero también me genera, bueno, una entrada dopaminérgica de que pues, soy famoso, Ujú. o estoy influyendo a lo mejor en la sociedad. Pero ahí el tema del influencer, que no vamos a meterlo ahí. Pero eso me llena. Y hacer la conducta de riesgo también me genera bienestar. Ok. No es bienestar. Me genera satisfacción, me Eso, genera placer. Claro. Bienestar no. Pero es que esto es un pico de dopamina, Sí, ¿sabes? Un pico, exacto. así, ¡guas! Entonces son excesos conductuales sin sustancias. Ujú. Pueden ser conductas, son conductas externas, son comportamientos. Entonces ahí está la pérdida del control, el tema de la tolerancia, y dependiendo que use usted como mecanismo. Puede ser, por lo que tú empezaste que fue lanzarse en parapente, o lanzarse en la cuerda y quedar colgando en el aire. Ajá. Me toca. Puede ser, no sé, lanzarse en paracaídas. Puede ser manejar a alta Ajá, velocidad. el tema del parkour, bueno, siempre está el tema del parkour, el tema de, no sé, de escalar a lo mejor sin... Manejar moto sin casco. Hacer Motopirueta. motopirueta, con casco incluso, pero eso sí genera una dependencia. Ujú. Están otros, bueno, está la drogodependencia, bueno, está el Ujú. alcohol, la cocaína, la Tabaquismo. marihuana, está el tabaco. ¿Qué más quieren que les digamos? Yo incluiría ahora actualmente hasta los suplementos alimenticios y dietéticos para el tema de las personas que practican aparentemente una actividad física saludable, como el Bueno, CrossFit, por aquí te lo tengo. que Sí, sí genera como Sí se ve, ¿no? Sí. una especie Sí. así como... Sí, sí. Es un poder de bienestar, pero que a veces inclusive atenta contra lo que es la parte fisiológica del cuerpo, porque en exceso pues, tengo que ser más, porque esto me produce un estatus donde el liderazgo, la apariencia física, pero a costa de hacerle daño inclusive a la estructura ósea, porque no todas las personas tienen la capacidad ósea fisiológica de hacer CrossFit o de todos esos suplementos que venden. Ojo, no estoy en contra de ellos, pero hay organismos que simplemente por los altos niveles de sodio y de azúcar no son recomendables, porque más bien hacen un daño secundario por un momento digamos, del exceso de esa dopamina instantánea, entonces hacen daño a toda su estructura física y a su funcionamiento fisiológico. Entonces, bueno, ahí es donde viene el exceso, que es como, ¿verdad? Maximizar y entre más tengo, más quiero, entonces después pasa a ser el RUC, que es como de esa cantidad viene la intensidad de ese estímulo, de lo que sea, ¿no? Puede ser, como lo dijo Edilio, suplemento, las drogas, el tabaquismo, en fin. Y después allí es donde se plantea la adicción, que es la conducta ya establecida, pero realmente era lo que decía, la conducta que se busca, ¿para qué yo quiero tener esa conducta de adicción? Y esa adicción, ¿para qué? No porque soy adicto, sino para qué soy adicto. Entonces ahí es donde viene que considero que es para no sufrir. Sí, me ayuda a... Puede ser a veces para no sufrir, puede ser para olvidar, Para olvidar. puede ser como un distractor, puede ser para estar en contacto constante con algo, Sí. que pueden ser las personas, puede ser lo afectivo, Sí. puede ser las relaciones, pueden ser relaciones de violencia, relaciones de carisma, alguien que me valide, alguien que me desvalorice, me haga sentir que soy una basura como lo fui durante toda mi vida en la infancia. Pero siempre es algo, hay una ganancia secundaria más allá de la conducta en sí misma. Sí. Como hay otras que no, donde la ganancia
primaria y secundaria, por ejemplo, con este tema de tanto del gimnasio como de los logros, o sea, a lo mejor de crecer como persona, esto se ha vuelto una invitación a volverse un ermitaño, pero un ermitaño no es el que se guarda, sino es el que se muestra. Sí. Entonces, es como que soy perfecto, mírame. Es Correcto. una competencia por atención. Exacto. Sí. Entonces, la búsqueda es una búsqueda de individuación en una competencia por ser el mejor que termina cansando a la persona Sí. y termina desgastándola en el tiempo. Entonces, ni consigue lo que está buscando, que no necesita, ni se cumple a sí mismo. Sí. Hay una frase, yo lo puse en las historias de Instagram, es un meme filosófico, es de Lacan. O sea, aquí estás dándole lo que no tienes a quien no es. Ah, Ok, Entonces, está bien, me gusta. entonces a veces eso sucede, sí. ¿sí? Porque a veces estamos invirtiendo tiempo en algo que creemos que nos va a llevar a nosotros mismos o que nos va a hacer sentir más conectados, pero lo que hace es invitarnos a la disociación. Sí, Nos martilla. totalmente. Nos desconecta y nos Foto. aísla, Sí. inclusive. ¿Qué más? Entonces el llamado es hacia la introspección de adentro y de que sientes y conéctate con ese sentir. A veces conectarme a ese sentir no es agradable porque me doy cuenta que estoy en el camino equivocado. Sí. ¿Y qué hago yo si ya tengo todos los invitados para la fiesta? No, que siga la fiesta. Ah, exacto, ese es el problema. Entonces después que tú haces la fiesta y que está todo en el paquete, cuando llegue a tu realidad no quieres estar en el paquete. Exacto. ¿Para que yo invite a esta gente para acá? Ajá. Si yo lo que quiero es estar solo. Ajá, pero ¿quieres estar solo por evitación Ajá. o por qué? O si quieres estar solo. No, sí, yo quiero estar solo. Pero cuando estás solo también te sientes mal. No. Hay que probar eso ahí. Vayan a terapia. Mira, aquí, bueno, me parece que esto tiene mucho que ver ya con otras cosas de unas religiones, no de unas religiones, sino de la ontología de unas teorías, pero eso ya es cosa mía. Pero a veces aparecen conductas de exceso egocéntricas, ¿sí? Okay. Que Sí, eso sí, está sí. muy presente ahorita, Sí. donde, bueno, hay una inflación, lo ponen como inflación, del ego, desde lo espiritual o desde lo yoico. ¿Sí? Bueno, yo soy el mejor. No hay más nadie mejor que yo. Yo soy el mejor porque nosotros estamos con Jehová y aquí no hay para más nadie. Todo lo demás se lo va a llevar el diablo. Y uno dice, pero hermano, ven acá, espérate. O sea, Claro. se supone que esto no es así. ¿Tú estás leyendo la escritura o qué estás hablando tú? Ajá. Claro, porque se nos escapa de las manos. ¿Por qué? Porque se crece el ego. Hay otros, las disociativas, evasivas, dependiendo de la conducta de exceso, que buscan disolver más bien o distender el ego o el yo porque no me soporto. No aguanto lo que estoy viviendo. Entonces es como que puede ser que el ello sea tan grande que necesito adormecerme. Correcto. Entonces, ¿cómo me adormezco? Bueno, sedando al yo y sedando por lo tanto al super yo. Entonces, bueno, quedo a merced del ello, pero no actúo. ¿Por qué? Porque estoy dormido, estoy alcoholizado, estoy drogado, estoy neuroléptico, que puede ser dependiendo del tipo de sustancia, o estoy depresivo desde el punto de vista de sustancia, o en el alcohol. Entonces, bueno. Pero también encontramos el otro polo porque en el Exacto, ello también sí, tenemos la sí, impulsividad. Vamos, Sí. rápido. Entonces, ahí están las compulsivas autodestructivas. Ajá, Sí. Que bueno, puede ser igual con el mismo alcohol que me lleve hacia la impulsividad, o me lleve hacia la autodestrucción, que usualmente cuando son compulsivas, lo que nos espera es la muerte la mayoría de las veces, más que una depresión. Sí, o sea, está más presente la conducta de riesgo. Sí. El riesgo pero es una o depresión el peligro, diferente, sí, porque es una claro, depresión sí. que O sea, donde está accionando. somos más propensos a la autolesión Claro, Exacto, porque la sí. compulsión, o a las conductas para suicidio. claro, porque la compulsión es un deseo tan fuerte que nubla el juicio. Okay. No tienes capacidad de juicio y no mides los riesgos de autolesionarte y bueno, el riesgo latente hasta inclusive con la propia vida. ¿Qué más, niñas? ¿Qué nos tienes por allí? No sé, yo porque me metí por otro, o sea, yo estaba leyendo algo que... Ajá. La filosofía de la redención, lo que pasa es que, bueno, el autor, hasta cierto punto, la gente lo ve como
una apología al suicidio, pero esa es la vida del autor. Ujú. Ya después lo que él escribió, él es Philip Mailander. Él habla de que, o sea, nosotros estamos conectados con, no la muerte de Dios, porque eso lo hablan es los sucesores de él, sino con la entropía de lo metafísico, pues, o sea, que Dios se cansó dándonos vida a nosotros y su voluntad se distendió y nosotros somos lo que queda de la voluntad de Dios. Por lo tanto, depende de nosotros. Aquí nos fuimos para filosofía Profunda. horrible. Sí, aquí estoy, tú sabes. Sí, es una concepción metafísica de la creación y de que parte de nosotros, ¿qué queremos hacer? La voluntad de Dios está en nosotros, pero es una voluntad que está cansada. Entonces, somos partícipes de que lo que nos espera después de fallecer es la nada, o sea, el desgaste total de la energía. ¿Qué pasa? Bueno, él se suicida cuando termina la obra, es un compendio, es un libro como de 700 páginas, 600 y pico, y dos compendios más que son unos análisis de Schopenhauer y de Kant, y él dice, no, bueno, yo terminé aquí y me voy. Pero la obra de él es la influencia directa de Emile Cioran, o sea, él fue prácticamente como el padre de Emile Cioran y de Nietzsche. Okay. Entonces, yo estaba jurungando, me encanta esa palabra, la obra, porque él habla del vacío, y a veces el vacío, desde el punto de vista de lo existencial, o el silencio, desde lo existencial, es algo que nos conecta, usualmente lo asociamos al malestar, ¿sí? Sí. Pero a veces en el vacío hay otras cosas. Claro, el Entonces, vacío bueno, también puede yo, ser fértil. sí, yo estoy investigando por allí para un taller, si quieren nos ven, de psicología del vacío y del silencio. Ujú. Pero a veces el vacío que puede haber dentro de una persona, ¿sí? puede ser fértil, puede dejar un espacio, dependiendo cómo deseamos nosotros cultivarlo. O necesita ser llenado a lo mejor con una conducta de exceso que puede ser una sustancia, puede ser una repetición o puede ser con los vínculos. Sí. Okay. Yo sé que a lo mejor le fundí la máquina y No, sí, pero cuando lo haces con sustancias o con vínculos o con conductas disruptivas es porque no has conectado con tu verdadero vacío. Sí. ¿Ok? Por eso nosotros siempre vamos a hacer un llamado a la terapia, porque en la terapia aprendes a habitar el vacío, aprendes a estar cómodo con tus silencios. ¿Ok? Porque es como una parte como para hacer un tiempo fuera. Voy a entrar en mí y en ese silencio, en ocasiones te conectas con esa parte divina que habita en ti. Y cuando la persona conecta con esa parte divina que hay en ti, hay un cambio de conducta automática. ¿Okay? Entonces, fíjate, claro, este autor lo que pasa es que es medio oscuro porque es también nihilista. Entonces, por mi parte, yo lo que estaba haciendo es buscando otras orígenes del vacío, pero estamos acostumbrados a ver el vacío desde Fritz Perls, desde el que no me gusta. Desde los chistes bochincheros, también desde el budismo, con Jung, que se mete por ahí, Fritz Perls también se mete con la parte del budismo, pero en la filosofía occidental, está este ciudadano, jovencito, que habla de que, bueno, la voluntad principal y universal es la de la muerte, porque es para donde nos dirigimos. O sea, no podemos escapar de ella. No. Entonces, el aceptar o el negar que no hay nada más allá de la muerte nos permite firmarnos y permite que el yo se conecte con la nada o con el vacío. ¿Sí? Entonces, esa es como, eso es, bueno, una premisa que él tiene que puede ser excesiva, sobre todo si nos conectamos con el vacío desde el punto de vista de que en el vacío es la nada y en la nada nos vamos a perder nosotros mismos, pero no es al contrario, sino que cuando conectas con el vacío puedes encontrar realmente qué es lo que tienes que hacer en el mundo. Exacto. Más allá de quedarte como que, bueno, flotando. Bueno, mi vida no tiene sentido, acabo con es que ahí llegaste no a un punto clave. ¿Qué es lo que tengo que hacer en el mundo? Entonces ahorita está en la moda de que tengo que ser famoso, tengo que ser visto, y te pones una cosa que de verdad no es así. Es aprender a ser feliz con lo que estás haciendo,
ser feliz tú, ni siquiera tienes que ser feliz el otro. Mira, el libro se Exacto. llama Filosofía de la Redención. Y mira esta frase que está aquí. Que la redención se logra por la autonegación total y aniquilación del yo hacia la nada. Ok, Wow. me gusta. O sea, eso, haciendo ahí interpretaciones peleoneras, Ajá. es abandonando, a lo mejor, bueno, ni siquiera a lo mejor es abandonando las pretensiones Exacto. y abandonando todo lo que me demandan, que eso lo habla más adelante, esto lo toma Emil Cioran y se queja de que en el mundo nadie conecta con nada porque toda la gente está evitando sufrir. Exacto. Y es el que sufre el que vive, Ujú. realmente, porque puede conectarse con el amor, con el odio, con la tristeza. Y desde allí es que puede empezar a vivir, realmente. Ujú. Claro, es así. Es así, porque es que a veces en ese vacío puedes conseguir lo divino, pero también lo no divino. Puede ser hasta el lado más oscuro de uno Sí. mismo. Y no está mal. Es que Pero- también tienes que pero lo aceptar tu puedo lado ver. oscuro, porque también lo tenemos. Sí, es que no hay negación en lo que comento, sino que en ese vacío puedes conseguirlo. Exacto. Y ahí eso está Y bien. de eso allí está surge bien. la sombra también. De ahí surge la Exacto, y también sombra. está bien. Y la podemos ver de frente. Mira, esta parte negativa que yo niego está en mí. Ajá, y, Y- cómo y y no el está detalle es mal. cómo usarla a tu Sí. favor. Exacto. No es Entonces, necesario bueno, para ocultarlo. eso hay que conocerse, sobre todo para evitar caer en los excesos. Pero primero, bueno, hay que sumergirse en el mundo de lo que conocemos y de lo que necesitamos conocer, sobre todo de nosotros mismos, que es algo que se nos olvida, pero estamos acostumbrados a conocernos por lo externo. Sí, Mm. sí. Si le damos más valor a lo externo, a lo material y a lo que está totalmente fuera de nuestro alcance, no le damos ese valor a nosotros mismos. No lo vemos, de hecho. Tenemos como una niebla mental, vamos a Exacto. llamarlo así de esa Sí, manera. sí, esa niebla mental Sí, se disipa cuando nos individuamos. Ahí nos fuimos a Jung, pero sí, se disipa cuando tú, si nos vamos a la otra, cuando hablamos de necesidades, cuando te autorrealizas, Ujú. ¿sí? Pero por estrato, Sí. o a veces los estratos son aislados, Mm. pero es precisamente, lo podemos ver si nos vamos allá a lo espiritual, como un despertar, es un darte cuenta también, Claro, si lo vemos desde las gestalt. hacer ese insight. Exacto. Porque a veces es que la autorrealización está, bueno, en escalón, pero también está centríficamente hacia adentro. O sea, Es después un de allí tobogán, vamos a la espiral. exacto, es una espiral donde es cíclico. Sí. Tú estás pasando por eso constantemente, porque no es la misma la seguridad que tienes cuando estás en casa, que te Claro. sientes confortable y no te gusta salir porque no te gusta ver gente, y estás así, bueno, estoy en mi casa aquí sabroso con aire guardado. Tengo comida, tengo todo, pido rider y pido delivery, no tengo que salir de la casa. Sí. A que cuando sales a la casa, pues tienes que hacer un trámite en el banco, tienes que pasar 8 horas en el banco, o 2, o media hora, pero tienes que convivir con otra gente. Entonces allí inmediatamente la escala de seguridad se pierde. Se pierde. Porque por más seguro que tú te sientas, estás conviviendo con otras personas que no tienen la misma seguridad ni los mismos valores que tú. Entonces, allí está presente el saber abordarse y el saber conocerse para poder controlar a lo mejor la conducta de exceso. En este caso puede ser la del ermitaño. Sí. ¿Qué más, muchachos? Bueno, lo dejamos hasta aquí por hoy. Nos vemos en la próxima. ¿Qué tema hablamos para la próxima? ¿Qué te gustaría hablar? No sé, ya lo sé. Hay varios temas por ahí. Se los dejamos por ahí en los comentarios.